Ok, está en pantalla lo que sería la ecuación de Cauchy-Euler, pero cambiamos un poco el esquema de que hemos venido manejando en los últimos temas. Tengo una ecuación diferencial lineal. Habíamos trabajado coeficientes constantes y ahora tenemos un pequeño cambio. Puntualmente, ahora aparece estos términos que entre comillas son nuevos. Les decía con respecto al tema anterior de coeficientes constantes. Si hay un coeficiente que vendrían siendo estas A's y en efecto son constantes, pero además está, les decía, este coeficiente A. Sigue habiendo una función trascendente, lo cual implica que será una ecuación diferencial lineal no homogénea, pero algo que quisiera resaltar es lo que tengo en esta nota de aquí. Hay simetría entre qué? Entre las potencias de la X y la derivada. Puntualmente, o sea, tengo X a la N por enésima derivada, X a la N menos 1, Y a la N menos 1 y así hasta terminar la ecuación. Esa es la forma de la ecuación de Cauchy. Ok, ¿cuál es la solución? Se va a plantear un cambio de variable que más o menos se va a desarrollar. Puntualmente el cambio de variable es ese, x igual a e a la t, pero vamos a cambiar, como estamos cambiando de variable de x a variable t, también hay que hacer el desarrollo para las derivadas. Ojito aquí, en el procedimiento se cambia para no tener dy como función de x, sino dy como función de t, y el procedimiento me arroja ¿qué? Me arroja la derivada de y con respecto de x con su correspondiente x. De igual forma, va a pasar con qué? Con el término de x al cuadrado. ¿Esto por qué o para qué? Ah, pues porque precisamente son las ecuaciones que tenía en la otra parte. Tenía x al cuadrado, derivada, x derivada, qué sé yo. Entonces, este cambio de variable que se le ocurrió al par de matemáticos, Cauchy y Euler, hace que la ecuación se simplifique. Nada más, ojito con esta parte. Recordar que ahora no vamos a tener y como función de x, como era tradicionalmente, sino y como función de t. Después de este cambio, les digo, aquí nada más planteé lo que fue primera y segunda derivada, se podía cambiar, se podía plantear para las otras derivadas. Voy a plantear lo que era hipótesis exponencial, pero les decía, ojito, no planteo y igual a e a la mx, sino e a la mt. Ok, vámonos con el ejemplo. Les decía, identificamos la forma de Cauchy. Tengo segunda derivada, x al cuadrado. Primera derivada, x y función con x bueno, función sin derivar, la y, con x a lo que vendría siendo x a la 0, ¿no? Y una función trascendente, ¿no? En este caso, un logaritmo. Ok, primera parte, hago entre comillas el cambio y aquí lo único que planteo es que en lugar de la derivada, para la derivada de y con respecto a t, me va a arrojar lo que es la x, llego a esta expresión. ¿Qué pasa para la segunda derivada? Muy similar. Esto se lo podrían, digamos, no es necesario que ya en un ejercicio de clase, examen, se haga el desarrollo. Se puede plantear simplemente que el término x al cuadrado por la derivada con respecto es igual a tal, tal y tal. Si les digo puntualmente, la mayoría de los ejemplos son para primera y segunda derivada. Las expresiones pueden ser memorizadas. Ok, ya que hago ese planteamiento, me va a quedar que recordar, ojito, que tenemos ahora t como variable. Entonces me queda segunda derivada, primera derivada, otra vez primera derivada, más la función igual a t. Les digo, eso ya en base al cambio de variable, ojito, considerando los coeficientes que tengo aquí. Es decir, cambié este x cuadrado por la expresión que dedujimos, esta función menos con este de aquí, y esta se queda igual. ¿Sí? Entonces, ojito, lo que se hizo ahí fue la sustitución en la ecuación diferencial. Ok, ¿esto qué me va a arrojar? Me va a arrojar que estos dos términos se simplifican, me queda un menos 2 y aliviana bastante porque se acuerdan anteriormente tenemos un logaritmo, ahora tenemos simplemente una función. Entonces, ojo, a partir de ese cambio donde comentaba, de hecho puntualmente lo que hago es sustituir expresiones que pudiera ya haber tenido, ya pudieran haber sido memorizadas, me queda una ecuación mucho más sencilla, me queda una ecuación de la forma que ya hemos planteado. Y aquí sí es un poquito estilo libre, resuélvelo como tú quieras. Puntualmente, ambas metodologías que hemos visto aquí en clase incluyen resolver primero YC y luego plantear la YP según lo que tengan.
Ahora, vámonos para YC, igual a la ecuación diferencial a 0, y me queda que tengo dos raíces iguales, ambas son 1, entonces me queda C1 e a la t, y esta por ser repetida, recordar, se agrega una t. Ok, ahí quedaría. Ahora, ¿qué onda para ¿qué onda para la función? Para la función YP. Para YP tengo algo bastante sencillo porque tengo nada más una T. Entonces, meterme en coeficientes indeterminados es creo que la mejor opción. Ok, planteo algo de ese estilo. Recordar que tengo T como variable independiente. Planteo primera derivada y segunda derivada. Ahí tengo el resultado. ¿Qué es lo que sigue de ahí? Sustituir en la ecuación diferencial, lo cual me lleva a que igualando coeficientes, tengo que A debe ser igual a 1, que es el coeficiente de T, llego a esta expresión. Y para B tengo algo un poquito más largo. La parte de constante quedaría menos A más B igual a 0, ya que no tengo ese término del lado derecho, y me va a quedar que, bueno, sustituyendo A me queda B igual a 2. Ok, ¿qué es lo que sigue de esa parte? Planteo lo que es la YP. Ya había calculado anteriormente la YC, y luego, ojito, el paso final sería puntualmente ¿cuál? Regresar a la variable anterior. Recordar que X es igual a E a la T, y bueno, sacando el logaritmo en ambas expresiones, en la expresión de la parte de arriba me quedaría esa parte. Que implica que en lugar de X en lugar de E a la T, pongo X en este lado. Aquí igual pongo la X, al tener el exponencial pongo logaritmo, igual para la siguiente parte, ¿sí? Entonces, si se fijan, ven la solución y dicen, ah, caray, era una ecuación ahí complicada, no tan sencilla, pero gracias al cambio que plantearon ese par de matemáticos hace bastante tiempo, la ecuación se simplifica bastante. Ok, vámonos con el otro ejemplo. Igualmente, identificamos la forma de Cauchy-Euler. X al cuadrado, segunda derivada. X, primera derivada. La función, y aquí esta parte trascendente. Este sería el cambio que plantearíamos. Ok. Aquí ya me voy un poquito más directo, recordando la parte de que ya sé que el X al cuadrado, y' es igual a esto, el XY es igual a esto de aquí, y bueno, la Y ahí se queda. Ojito también con esta parte, recuerdan lo que son las propiedades exponenciales y logaritmos, me quedaría algo de esta naturaleza. Ok, voy a simplificar. En el caso de la primera derivada, me va a quedar un menos 3. El primero, el término de la segunda derivada y la función no cambian mucho. Ok, nuevamente le echo ganas para la YC, igualo a 0, llego al par de valores, m igual a 1, m igual a 2, y llego a esta expresión para la YC. Ok, nuevamente, plantearemos variación de parámetros o coeficientes. La función es más o menos sencilla, por lo tanto planteamos coeficientes indeterminados. Aquí la YP tendría que ser ¿qué? Un E a la 2T. Nada más que, ojito, ¿por qué tengo que cambiarlo un poquito? Porque ese E a la 2T ya lo tengo en la YC. Entonces, ¿qué es lo que hago? Planteo, lo resalto un poquito más, planteo esta T, insisto, por ser solución, ¿qué? Por ser una solución repetida. Sí, importante recordarse, se vieron ya varias en clase en su momento. Ok, ya que planteé esto, pues sí se me complican un poquito lo que son las funciones derivadas, pero bueno, es la YP correcta. Primera derivada, segunda derivada, y bueno, que lo que sigue es sustituir en la ecuación diferencial. Le echo ganas al álgebra, bueno, no son pasos tan complicados. Al final muchos términos se simplifican y llego a esta expresión de. Ya prácticamente para terminar, tengo la YC, y la YC que está en esta parte, tengo la YP aquí, ya encontrando el coeficiente, y finalmente regreso a la expresión final, recordando que hice este cambio de variable, y sacando el logaritmo me va a quedar eso. Ok, simplemente sustituyo, en lugar del exponencial pongo X, aquí tengo X al cuadrado, igualmente para la otra función. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, era una expresión ahí medio complicadona, o sea, ven la solución y dicen, ah, chico, ¿de dónde salió esto, no? Puntualmente el cambio de variable ayuda bastante. Ok, sería todo por este tema. Seguiremos con algún otro ejemplo por ahí en clase más adelante. Saludos.